Hola, mucho gusto en estar con ustedes en una emisión más en Las Cosas Como Son. Esta vez, como siempre, nos acompaña el rabino Moisés Chicurel. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fiesta de Hanukkah. ¿Qué le parece? Rabino, pues en esta ocasión hablemos de Hanukkah. Es una fiesta muy emblemática en todas las festividades judías. Sabemos que hay fiestas muy importantes que vienen incluso en la Torá, como Sukkot, Shavuot, incluso Pesaj, pero la fiesta de Hanukkah no está en la Torá, no formó parte del canon. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es muy buena. Históricamente es una muy buena pregunta y nos da lugar a entender el contexto histórico de Hanukkah, cuando sucede Hanukkah, qué es lo que sucedía en el pueblo de Israel. Los libros de la Torá, que son 5 libros, son los libros de la Torá de Moshe. Y después tenemos todos los libros del Tanaj. Tenemos los libros que conforman los Nevi'im y los Ketuvim, los profetas y los escritos, traduciéndolo de forma literal. Ahora bien, en la época del Segundo Templo, es cuando se establece o se deja en claro cuáles son los libros que son considerados o catalogados como libros trascendentales de inspiración divina y cuáles de los muchos y muy vastos libros que tenía el pueblo judío en aquella época eran libros de sabiduría, pero no necesariamente de inspiración profética. Entonces, en esta época, en la época del Segundo Templo, ya posterior a los eventos de Hanukkah, se tomó la decisión de algunos libros, como por ejemplo el libro de los Macabeos, o el libro de Yehudit, o el libro de Ben Sira, o algunos otros libros, que tenían un perfil de poder ser, como tú lo dices, canonizados, aunque esa palabra no es una palabra muy ad hoc para lo que hicieron los sabios del Sanedrín en su momento, que fue determinar cuáles son los libros que fueron escritos con inspiración divina. Entonces estos libros quedaron fuera del Tanaj, pero por ejemplo en la traducción griega de la Septuaginta sí se tradujeron estos libros al griego y por lo tanto llegaron a considerarse como parte de los libros de lo que se le conoce comúnmente como el Antiguo Testamento. Entonces por eso encontramos que estos libros no son parte del Tanaj, pero como sí fueron traducidos al griego en la Septuaginta, entonces sí se encuentran en lo que se consideraría como el canon de los libros sagrados. Pero esto también nos ayuda a entender un poco el contexto de lo que sucedió en la época de Hanukkah. La época de Hanukkah es después del retorno de los judíos propiamente dicho, la mayoría del pueblo judío que había sido exiliado de la tierra de Judea y de Binyamin, la mayoría de ellos de la tribu de Yehudá, Binyamin y de la tribu de Leví, los sacerdotes y los leviim del templo, fueron exiliados hacia Babilonia. Entonces cuando regresaron, aunque hasta hoy en día existen aún elementos de las 12 tribus de Israel, no nada más de los descendientes de la tribu de Judea, como este reino era conocido como el reino de Judea, entonces regresan y reconforman la tierra de Judea. Ahí ya no hay profecía como tal. Los últimos profetas son Esdra, Nehemías, Malají, son los últimos profetas que fueron determinados que su mensaje fue de inspiración divina. Una de las diferencias esquemáticas del Segundo Templo es de que los milagros, entre ellos la profecía, que existían en el primer templo, ya no se daban de forma continua o constante en el Segundo Templo. Y por eso mismo, aunque son libros históricos muy interesantes y muy importantes para la historia del pueblo de Israel, no se introdujeron dentro del Tanaj estos libros pertenecientes a esta última época. Por eso la fiesta de Hanukkah se considera una fiesta no bíblica. Es una fiesta judía, es una fiesta importantísima en nuestro calendario, pero no es una fiesta bíblica. Rabino, qué bueno que lo dice. Usted acaba de mencionar una fiesta muy importante. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué narra esta historia de Hanukkah y por qué ha sido tan importante en la historia del pueblo judío? La narrativa de esta historia, la historia de Hanukkah y el legado educativo que deja, yo considero que es
de suma importancia porque nos da los elementos para la identidad judía que va a poder tener una estructura fuerte, robusta y capaz de sobrevivir los retos del exilio, los retos de una situación no óptima del pueblo de Israel. Aunque los judíos habían vuelto a construir el templo, en esta segunda ocasión, la mayor parte del tiempo estuvimos bajo del dominio, ya sea persa, con un inter de autonomía que lograron justamente los Hashmonaim, los también llamados macabeos, los reyes de la dinastía de Hashmón, de los Hashmonaim, y también la dinastía herodiana. Tuvieron un cierto tipo de autonomía, pero duró realmente, es una cosa anecdótica y entrecomillada el tema de la autonomía, porque siempre tuvieron que estar negociando tratados de no agresión y tratados de paz con las potencias, tanto la Seleucida, que es una parte del imperio helenístico, de los imperios helenísticos, o los ptolemaicos, cuando fueron finalmente conquistados por los romanos. Eso generó también la necesidad de entablar relaciones con Roma, hasta que una lucha por el poder entre dos de los aspirantes al trono de los Hashmonaim llevó a que los romanos tuvieran que entrar a determinar quién iba a ser el rey de los judíos, y a partir de ahí se pierde de plano la autonomía. Entonces, en esta situación no óptima del pueblo de Israel, era muy necesario tener los elementos de identidad para poderse enfrentar a esos retos de este Israel no bíblico, de este Israel que está en un estado de supervivencia, no necesariamente de florecimiento, de supervivencia. Entonces aquí encontramos elementos de identidad muy poderosos que a veces se tergiversan. Mucha gente le pone importancia a la guerra, a la capacidad de autodefensa, a que no nos dejamos mandar por otros, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es lo que representa la Januquía, porque no representamos Hanukkah con una espada o con un arco y una flecha en representación a las victorias militares, que además, por supuesto, que son un gran milagro, pero como todos los milagros, suceden en un contexto natural que destaca. Es decir, la coyuntura entre la guerra de los seleucidas con los propios romanos causa que el enfoque militar específico de los seleucidas no estaba en la tierra de Judea en ese momento, y eso permite a los Maccabim organizarse, hacer guerrilla literalmente en las montañas, en el terreno escarpado que solamente ellos conocían, entrar por un lado, salir por el otro. Volvieron locos a los generales seleucidas, hasta que por cansancio, por agotamiento y por deudas económicas muy fuertes de los seleucidas con Roma, entonces los seleucidas decían retirarse, dar autonomía, pero no quedaron completamente deshelenizados los judíos. Al contrario, los propios Hashmonaim terminaron cayendo en lo que habían luchado tanto porque no sucediera, que era la helenización. Entonces, lo que queda como un elemento perpetuo para el pueblo de Israel es la luz que representa la menorá, que es la luz de la identidad a base de la Torá y de las mitzvot, de una relación con la Torá, con la base de la identidad judía y con la práctica de esta Torá a través de las mitzvot, porque lo que buscaban los seleucidas, lo que buscaba el imperio helenístico en particular, era quitar la identidad judía. No tenían un asunto étnico, racial, de destruir al pueblo hebreo, al pueblo judío, como había sucedido, por ejemplo, en la época de Amán, unos siglos antes de esto, donde la persecución era contra el cuerpo, contra la carne, contra la etnia, contra la raza, de exterminación de una raza en particular. Aquí lo que se buscaba era mantener esa raza, pero que se perdiera la esencia de su identidad. Entonces, lo que realmente nos queda es la victoria, y esa se ha mantenido a lo largo de todos estos siglos, de mantener una identidad claramente estructurada a través de la luz de la Torá
y no de la guerra, no de la defensa, o no, tampoco nosotros no celebramos victorias militares, ni el tener que matar a otra persona por defensa propia, ni nada por el estilo. La celebración de Hanukkah es el logro de haberse mantenido en una identidad clara y haber vencido el desafío intelectual, el desafío moral de lo que representaba el helenismo en esa época, que nos ha ayudado a mantenernos como judíos bien establecidos hasta hoy en día. Ese es justamente el milagro, Rabino. La capacidad que ha tenido el pueblo judío durante tantos milenios de conservarse en su cultura, en su religión, en sus preceptos, en sus tradiciones además. ¿Cuáles son los milagros de hoy en día? Tenemos claro que en la fiesta de Hanukkah tenemos a un pueblo pequeño venciendo a un imperio poderoso. Tenemos claro también que la menorá de aceite, con este poco aceite duró 8 días y pudo alumbrar al templo. Esos son los milagros de aquel entonces. ¿Cuáles son los milagros de hoy en día? Me encanta tu pregunta porque nos va a ayudar a entender que también esos milagros que aparentan ser tan claros en la actualidad son milagros que hay que saber ver. En hebreo, milagro significa nes. Y esta palabra, en realidad, lo que quiere decir es que algo se eleva. Para explicar este tema, siempre recurro a lo que sucedió en el desierto, en la época de Moisés, en la época de los 40 años, cuando Israel andaba por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Israel, en ese momento todavía la tierra de Canaán. En algún momento el pueblo fue atacado por serpientes. Las serpientes mordían a la gente y la gente se moría. Entonces, ante eso, Dios le dice a Moshe, haz para ti una vara. En la vara coloca una serpiente de bronce, nehoshet, y cualquier persona que sea picado por una serpiente volteará a ver la serpiente de bronce y se curará. Es algo extremadamente extraño. Primero es una figura de un animal, puesta en un estandarte que tenías que voltear a ver hacia arriba. Parece casi un ídolo. Algo muy extraño, ¿no? Y si uno no lo entiende, parece algo completamente místico y fuera de toda la narrativa bíblica de ser racionales y de tener un arraigo espiritual que no esté basado en amuletos, nada de esto. Entonces, a partir de ahí podemos entender todos los milagros y también el de Hanukkah. Es completamente normal que haya serpientes, que haya escorpiones, que haya cualquier tipo de animales ponzoñosos en el desierto. Ese es su hábitat. Lo que no es normal es de que no piquen a la gente. Entonces, en algún momento el pueblo de Israel pierde su conexión metafísica consigo mismo y con el Creador. Entonces la naturaleza cobra su lugar. Entonces llegan las serpientes y muerden. Y como es natural, la serpiente muerde, envenena y hay gente que muere. Entonces aquí el tema es hacia dónde estás volteando a ver. ¿Hacia dónde estás volteando a ver? Si tú ves hacia abajo y ves la serpiente en la tierra y te dejas llevar por lo que aparenta ser natural en la vida y en el mundo, entonces estás ante la realidad natural establecida por el propio creador del universo y te vas a tener que someter a las leyes de esa naturaleza. Cuando esa serpiente, esa misma serpiente, la pones sobre una vara que en hebreo se llama nes, sim oto al nes, Aseleja nehash nehoshet, haz para ti una serpiente de bronce, vesim oto al nes, ponla sobre una vara elevada. Ahí la palabra nes es muy importante. Entonces, cuando volteamos a ver hacia arriba y entendemos el contexto, es la serpiente y el cielo. El cielo es la metáfora de lo trascendental. Shamaim en hebreo realmente no significa cielo. Significa el plural de lo que está allá. Sham es allá. Shamaim se podría traducir en español los allás o lo plural de lo que está allá. En realidad cielo en hebreo bíblico se diría raquía, no shamaim. Pero se asocia que hay algo que está más allá de nosotros, que está relacionado con lo que nosotros llamamos cielo. Y por eso lo utilizamos como un paradigma de lo que es trascendental.
¿correcto? Entonces, el cielo, el Gan Eden, el Shamaim, todo esto que es lo trascendental. Entonces, cuando tú puedes asociar la naturaleza y lo trascendental y darte cuenta de que todo a lo que tú le llamas naturaleza en realidad no es válido por sí mismo, sino que es parte de una estructura totalmente anormal, entonces puedes darte cuenta de que los milagros suceden todo el tiempo. Entonces, nosotros vivimos el milagro de la vida todo el tiempo, pero como lo vivimos todo el tiempo, lo llamamos natural. Y es ahí donde entonces nos sometemos a las reglas de aquello que, a pesar de ser milagroso, nos parece una imposición fatal de la naturaleza. En cambio, cuando hay un ser humano elevado o un grupo de personas elevadas que pueden darse cuenta que todo lo que vivimos es un milagro absoluto, cuando realmente tienes esa convicción, no hay diferencia si, por ejemplo, uno enciende una vela con aceite o una vela con vinagre. Esta es una narrativa talmúdica muy bonita de que una vez la hija de Rabbi Hanina ben Dosa fue al mercado, una niñita, a comprar aceite, se equivocó, víspera de Shabbat, fue y compró vinagre. Llegó con su papá, con su mamá, y se dieron cuenta del error y estaba muy triste porque por su culpa no iba a haber luz en Shabbat. Entonces le dijo Rabbi Hanina ben Dosa, no te preocupes, el que le dijo al aceite que sirva como combustible para encender una luz, que le diga este Shabbat al vinagre, que sirva como combustible. Y prendieron las velas y duró todo igual. ¿Qué quiere decir? Que para esta gente que logra ver el contexto de que todo es trascendental, todo es un milagro, entonces no hay diferencia entre el milagro de respirar oxígeno y el milagro de que una vela en vez de durar un día, dura 8 días. Entonces esa es la respuesta ante lo que tú me cuestionas. ¿Cuáles son los milagros un día? Todo. Ahora hay cosas que destacan y que te ayudan a darte cuenta que todo lo demás también es un milagro. Esas situaciones se les llama Nes. Son situaciones elevadas que te elevan a ti y te deben de ayudar a darte cuenta que todo lo otro, a lo cual le llamas natural o cotidiano, es milagroso también. Por supuesto, ojalá todos los seres humanos tuvieran y tuviéramos la capacidad de ver el milagro en todo aquello que nos rodea, desde la flor, el bebé recién nacido, una madre, una familia, el amor. Bueno, hay tantas cosas que son un milagro. Rabino, una pregunta importante quizás sea, ¿qué tiene que hacer una persona para cumplir con esta festividad? Es decir, ya sabemos que es prioritario prender una vela del candelabro cada noche de estos 8 días que dura la fiesta de Hanukkah. ¿Qué más puede hacer para cumplir con este precepto? Muy buena pregunta también. Realmente, para poder cumplir con este precepto hay que prender una vela por noche. Si podemos hacerlo de una forma más bella, más agradable, sería ir aumentando las velas. En la Mishnah existen 2 opiniones. Está la opinión de Shammai, que la primera noche se encienden 8 velas y luego se va disminuyendo hasta que llegas a una. Y la opinión de Hillel, que enciendes la primera noche una vela y luego vas aumentando. Pero si alguien está de viaje, o si no tiene los recursos en alguna otra época, o si la situación no le da para poder ir aumentando luz, entonces se prende por lo menos una cada noche con bendición y así se puede cumplir la mitzvah. Y para todos los detalles técnicos de cómo se debe de encender, en qué lugar colocar la Hanukkah, cómo poner las velas, cuál candelabro es válido, cuál no es válido, todo eso, tenemos en nuestro canal un video que es la guía práctica para cumplir con Hanukkah. La pueden buscar en el canal, aquí les podemos dejar también el link para que puedan ver todos esos detalles técnicos, pero por lo menos el aspecto esencial es no dejar de encender una luz cada una de estas 8 noches de Hanukkah. Rabino, para finalizar y yéndonos a temas más profundos, ¿qué dice la Kabbalah sobre la fiesta de Hanukkah? Tenemos que la Kabbalah habla sobre otras fiestas, como Pesaj, por ejemplo, pero ¿qué dice sobre la fiesta de Hanukkah? Hay aspectos muy profundos en la fiesta de Hanukkah. Elegiría tocar este punto en particular, que es algo muy, muy importante, que tiene que ver con la numerología del candelabro, tanto del templo como de la Hanukkah que utilizamos para celebrar Hanukkah. En principio, el número 7, que en el templo teníamos un candelabro, una menorá de 7 velas, representa todos los aspectos de lo que hay en este mundo, todos los aspectos de lo que fue creado y de que es perceptible por el ser humano. Está dentro del número 7. Por eso tenemos 7 días
de la semana, 7 años en el ciclo de la Shemitah, 7 ciclos de Shemitot hasta llegar al número 49. Y después llegamos al número 50, que es lo que rebasa, lo que va por arriba de lo natural. Entonces, tanto el número 50 como el número 8 en particular representan lo que trasciende a lo natural. En el libro de Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero se habla acerca de estos dos aspectos, tanto del número 8 en su concepto general como el número 50, que ambos se conocen como Binah. Binah es entendimiento, es la amplitud de la sabiduría hacia el entendimiento que amplía finalmente la conciencia. Existe Jochma, sabiduría, existe Binah, que es entendimiento, y Dat, que es la conciencia ampliada. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos en la canción que cantamos cada noche cuando encendemos la Hanukkah, Bene Binah, los hijos de Binah, del entendimiento, y Emesh Emunah Kabeu Shir Urnanim, establecieron durante 8 días de canto y de alabanza. ¿Por qué Bene Binah? Hablando de un concepto específicamente cabalístico. Porque esta capacidad de trascender lo material, trascender lo mundano, está justamente en el momento en el que tú puedes ver todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en la naturaleza, y entender cómo se vincula el uno con el otro. Hace un momento mencionamos acerca de todas las maravillas que nos rodean, a las cuales no llamamos milagros. Pero en este contexto, cada una de las cosas que fueron creadas por sí mismas no son autónomas, por sí mismas no son válidas, requieren de la interconexión entre todo. Una de las funciones principales del pueblo de Israel es ser un catalizador de la conexión entre lo mundano y lo trascendental, entre el creador y los seres creados, a través de la Torah. Entonces, todo lo que se puede concebir desde una forma estructurada, separada y diferenciada una de la otra, es Jochma, es sabiduría, es ciencia, es conocimiento. Pero cuando tú empiezas a ver la interconexión que hay entre las cosas, creces y superas la simple Jochma y lo llevas a un nivel más elevado que es Binah. Y entonces, el número 8, que está relacionado con lo que va más allá de lo simplemente natural, es lo que te ayuda a entender los milagros, a entender que todo es un milagro y a aspirar a llegar a ese nivel de entendimiento para poder conectar y ser un agente de conexión en todo lo que existe en el universo. Entonces la aspiración es aumentar la luz, no disminuirla, como Beth Hillel decía, no como Shammai decía. Shammai lo que decía, que tiene que ver con lo lógico, con lo estrictamente racional, el ir diciendo que tenías 8 días y al final llegaste a un día, eso también representa que al principio tenías mucho aceite y ese aceite se fue disminuyendo hasta que finalmente se extinguió en el último día. Y de repente Beth Hillel dice lo contrario, va aumentando la luz. ¿Por qué? Porque en la medida en la que esto no se va apagando, te vas dando cuenta y va aumentando tu Binah, tu entendimiento, que te libera de los límites de la simple ciencia, del conocimiento, de aquello que está desconectado uno del otro. Entonces, por eso se aumenta la luz, diciendo a cada uno de nosotros que debemos intentar aumentar nuestra sabiduría, nuestra Jochma, pero también llegar a aspirar a tener Binah, tener este razonamiento estructural interconectado, que al final los puede llevar a tener Da'at, que es una conciencia plena en todos los aspectos, el material y el trascendental, y al final esa es la labor de Israel. Cabalísticamente este es un aspecto muy particular de Binah que encontramos en la fiesta de Hanukkah. Hay muchas otras cosas, pero creo que con esta nos podemos llevar algo muy práctico, muy entendible, que nos ayuda también a aspirar. No podemos ser gente, punto número 1, ignorante. La ignorancia es la oscuridad absoluta. Los griegos, los helenistas, le atribuyeron mucha sabiduría al mundo, mucha ciencia, mucho conocimiento,
Y eso es muy bueno. Esa luz la podemos asumir, la podemos tomar, la podemos integrar a nuestra vida, a la vida judía. Maimónides dice, por ejemplo, en su famosa carta que le escribe a los sabios de Francia, de Montpellier, que todo aquello que no venga de la sabiduría, ya sea de la Torá o de los filósofos griegos, no hay que tomarlo en cuenta, porque la mayoría son solamente supersticiones. Quiere decir que hay algo muy bueno que integrar de la luz de la Jochma de las naciones, de la ciencia que puedes encontrar en cada una de las ciencias exactas, en la matemática, en la astronomía, en todo lo que hay, en la física, en la biología, pero tienes que aspirar a no quedarte solo en el 7. Tienes que aspirar a llegar a Binah, que es la parte trascendental de la interconexión que hay entre todo, donde también cabe la trascendencia y la espiritualidad, y en su conjunto te pueden llevar a tener Da'at, que es la conciencia ampliada y plena a la cual puede llegar cada ser humano. La verdad es que con su respuesta nos deja clarísimo que el judaísmo es complejo, es extenso y uno puede sumergirse tan profundo como quiera. La Kabbalah ofrece un mundo de ideas y conceptos que pueden resultar muy enriquecedores en la vida de cada ser humano que se atreva a entrar en estos textos. Muchísimas gracias. Esta no fue una entrevista sencilla, estuvo llena de profundidad y de conceptos a lo mejor un poco difíciles, pero que vale la pena conocer. Gracias por esta entrevista. Correctísimo, y me voy a atrever a agregar una cosita. Kabbalah racional, no mística vacía. La Kabbalah es una fuente de conocimiento filosófico, encriptado en conceptos que son necesario profundizar en ellos para entenderlos a ciencia cierta, pero tener mucho cuidado cuando la Kabbalah solamente se convierte en cosas místicas, desarraigadas de la lógica. Ahí más bien es un tema que yo llamo cabalistería, no Kabbalah, solamente para mantenernos con ese tema bien claro. Y como hoy, siempre que estudiemos algo que tenga que ver con Kabbalah, tiene que ser entendible, tiene que tener un aspecto práctico en tu vida que eleve tu conciencia. Si no eleva tu conciencia, no es Kabbalah. Por supuesto, hay que entenderlo así, aunque la Kabbalah se ponga de moda, entendamos su complejidad y hay que acercarnos, por supuesto, a personas como usted, con todo el conocimiento para acercarnos de un modo correcto con los conocimientos pertinentes. Una vez más, muchas gracias por todo. Gracias a ti y nos vemos la próxima.